Antes de empezar con este video, me gustaría darle las gracias al usuario Samuel Rodríguez por haberme dejado participar en su dinámica de creando a mi equipo ideal de Autobots y Decepticons. Pero bueno, ahora sí, sin más nada que decir, comencemos. Y bien, como ya oyeron al inicio de este video, en este video estaré creando a mi equipo ideal de Autobots, pero antes de seguir con este video, dejaré que algunos de mis asistentes digan las reglas de la dinámica. Muy bien, las reglas de la dinámica son: 1, que sean máximo 15 miembros, 10 bots normales y un combiner como bot extra. También en el equipo se pueden poner máximo 4 Zenbots. Se pueden poner cualquier diseño de cualquier continuidad, incluso fanarts. Y para finalizar con las reglas, también se deben de explicar los roles que harían los bots en el equipo y sus personalidades. Muy bien, gracias por su ayuda mis asistentes. Ahora, con su permiso, iré a atacar a Haití. Solución diplomática a este conflicto perpetuo. Entonces, no debo permitir que caiga más oscuridad sobre este ni otros planetas. Megatron debe ser destruido. Muy bien, como líder del equipo, pondré al viejo de mi vieja, al que cobra las tortillas a $21, que en bolívares son 8.713,94 bolívares. Optimus, hijo de tu pinche madre, deja de trabajar en el Banco Central de Venezuela, que me dejas sin comer. Ok, ya dejando mis proyectadas a un lado, pondré como líder del equipo a Optimus Prime. El diseño que le pondré será el de subversión de Transformers Prime, y su modo alterno sería el mismo que se ve en la serie. Ahora, en cuanto a su personalidad, sería una amalgama de sus versiones de Transformers Prime y de su versión de la generación 1. En cuanto a su armamento, tendría de armamento sus 2 cañones que se ven en la serie y sus 2 espadas que se ven en la serie, junto con sus 2 ganchos del Vaiverse que se ven en Revenge of the Fallen y su hacha de Transformers Animated. Gat Bamber, ¿por qué estás haciendo esto? Ya entiendo, nos quedaremos aquí, pero debes encontrar al capitán y asegurarte de que esté bien. Espero que pueda hallarlo. ¿Por qué no nos dejó? Como médica del equipo pondré a la Autobot Minerva. El diseño que le pondré será el de mi fanart de la personaje. En cuanto a su personalidad, tendría una personalidad entre seria y tranquila, soportando el cargo de ser una médica en tiempos de guerra, pero no perdiendo el entusiasmo y la esperanza de un mejor mañana. En cuanto a su armamento sería su cañón clásico que tiene en su versión de la generación 1 japonesa, una sierra muy parecida a la que tiene Ratchet en el Vaiverse, y por último su equipo médico para reparar a sus compañeros. En cuanto a su modo alterno, sería el modo alterno que tiene Ratchet en el Vaiverse. Vehículos parlantes me persigan poniéndome en riesgo. Escucha, ¿ya que estoy bien? Optimus Prime requiere tu presencia por cuestión de tu seguridad personal. Como exploradora del equipo pondré a mi vieja, así es, pondré a Arce. El diseño que le pondría sería el de Transformers Prime. En cuanto a su personalidad, sería una amalgama de sus personalidades de Transformers Prime y de su versión de G1. En lo que respecta a armamento, tendría de armamento el mismo que se ve en la serie de Transformers Prime, y su modo alterno sería el mismo que tiene en la serie de Transformers Prime. Mi especialista en armas, Ironhide. ¿Te crees muy suertudo, enano? Tranquilo, Ironhide. Era una broma, solo quería mostrarle mis cañones.
Como experto en armas pondré al Autobot Ironide. El diseño que le pondré será el de Transformers One con algunas modificaciones tipo como lo que se ve en el fanart del usuario Matrix83, que por cierto, le quería dar las gracias por haberme dejado utilizar su fanart de Ironide de Transformers One, y si quieren ver más de su arte que al chile, está bastante bueno. Suscríbanse a su canal que hace un muy buen contenido de Transformers y de Invencible. Pero bueno, continuemos con el video. En cuanto a su personalidad, sería la que tiene en Idu, y en lo que respecta a armamento, tendría de armamento sus 2 cañones de brazo, vistos en el Viverse, su cuchillo que tiene en su figura clase líder de Dark of the Moon, y por último su lanzamisiles que tiene en su figura de Warfor Cybertron Siege. Ahora su modo alterno sería una Dodge Ram SRT-10. ¿Qué onda, debiluchos? Mi lugarteniente, designado como Jazz. Este lugar sí es buena onda. Como segundo al mando pondré al Autobot Jazz. Su diseño sería el de Transformers One, para ser más específicos el que se ve al final de la película. En cuanto a su armamento, tendría de armamento sus nunchakus de energía que se ven en Transformers Animated, su pistola de mano que tiene en su versión de G1, y por último un escudo con el emblema Autobot. En cuanto a su personalidad, sería una amalgama de sus versiones de G1 y de su versión de Idu. En cuanto a su modo alterno, tendría como modo alterno el Porsche 911 que tiene el Autobot Mirage en Rise of the Bears. Se le ablandó el corazón y decidió cambiar de bando. ¿No te das cuenta de que te superamos ampliamente en número? Veo a muchos que disfrutarían ampliamente viéndome hacerte algunas abolladuras. ¡Quiero que lo destruyan! Como científico del grupo pondré al Autobot el Hack. El diseño que le pondré será el de Transformers Devastation, y su modo alterno sería el mismo que tiene en Transformers Devastation. En cuanto a su personalidad, sería una amalgama de sus personalidades de Transformers Prime y de Devastation. En cuanto a su armamento, tendría de armamentos su cañón de hombro que sale en generación 1, su pistola pequeña y su equipo de científico. Saludaré a nuestro líder de tu parte, Megatron. Y que tengas feliz aterrizaje. ¡Deténganlo! ¡Se van a estrellar! Como espía del grupo pondré al Autobot Mirage. El diseño que le pondría sería el de su figura de Transformers Alternators. En cuanto a su modo alterno, sería el mismo que tiene en su figura de Transformers Alternators. En cuanto a su personalidad, tendría una personalidad callada y sería, llegando a algunos de sus compañeros Autobots a sospechar de él pensando que es un Decepticon, pero la realidad es otra, y Mirage es bastante leal a la causa Autobot, y su armamento sería sus 2 cañones de mano que tiene en su figura de Alternators, y una ballesta cybertroniana muy parecida a la que tiene Stormarm en Rid 2015. Oye, Mudflap, ¿qué haremos con este taco de rizos? Ponerle un cohete en el trasero, echarlo al auto y nadie se enterará de nada. ¿En mi auto no? Autos chocones, ya cállense, ya los oí, chocones? ¿sí? Estoy aquí y los oigo. Nadie me pondrá un cohete en el trasero. ¡Ya bastante! ¡He tenido! ¡No me toques! ¿Por qué mejor no te rapas y te callas? Ve a llorarle. Como explorador terrestre pondré al Autobot Skips. El diseño que le pondría sería el de su figura de Transformers Alternators, y su modo alterno sería el mismo que tiene su figura de Transformers Alternators. En cuanto a su personalidad, tendría su personalidad de los cómics de Idu, y su armamento sería su pistola que tiene en su figura de Transformers Alternators, unos lanzamisiles que tendría en sus hombros, y por último su habilidad especial vista en Idu. Como exploradora marina pondré a la Autobot Náutica. El diseño que le pondré será el de su versión de Idu, y su modo alterno sería el mismo que se ve en Idu. Ahora, en cuanto a su personalidad, tendría una personalidad alegre y optimista, motivando siempre a sus compañeros y a su novio Skips. En cuanto a su armamento, tendría de armamento su pistola que tiene en su figura de Titans Returns, y unos lanzamisiles que tendría en sus hombros.
Como francotiradora del equipo pondré al Autobot Road Rage. El diseño que le pondría sería el de su figura Masterpiece y sus modos alternos serían los mismos que tiene en su figura Masterpiece. Ahora en cuanto a su armamento, tendría de armamento su clásica pistola de mano, un cañón tipo como el que tiene Cliff Jumper en generación 1 y unas dos espadas muy parecidas a las que tiene el Autobot Drift tenido. Ahora en cuanto a su personalidad, tendría una personalidad ruda y valiente en el campo de batalla, pero cuando no está en el campo de batalla tiene una personalidad amigable y relajada conviviendo con sus compañeros Autobots. Ahora sí se viene lo esencial. El universo muerto es diferente a cualquier cosa que hayas experimentado, Prime. Es enorme. Como combiner del equipo Autobot pondré al combiner Skirray y al igual que hice con los Autobots de mi equipo, explicaré los roles más las personalidades de cada uno de los integrantes del combiner. El universo muerto es diferente a cualquier cosa que hayas experimentado, Prime. Es enorme y solitario. Quedé varado aquí, con nada más que mis propios pensamientos. Como líder y principal torso del combiner pondré al Autobot Skillings. El diseño que usaré para su modo robot principal sería el de la generación 1 y su modo alterno sería el mismo que tiene en generación 1. Ahora en cuanto a su tercer modo, el cual sería el torso, pecho y cabeza del combiner, le pondría el mismo diseño que se ve en su figura de Combiner Wars. Ahora en cuanto a su armamento, para su modo robot base le pondría unos lanzamisiles en la parte de la espalda y para su modo combiner le pondría su espada vista en su figura de Combiner Wars. Ahora en cuanto a su personalidad, tendría la personalidad vista en la serie de Transformers Kingdom. Como pierna derecha del combiner y explorador pondré al Autobot Tirebreaker. El diseño que le pondría sería el de su versión de Transformers Sidu. En cuanto a su personalidad, tendría una personalidad sarcástica y seria, y en cuanto a su modo alterno, tendría de modo alterno el modo alterno que tiene el personaje Stockade de la línea All Spark Power de Transformers 2007. Ahora, como ya lo dije al inicio de este puesto, él sería la pierna derecha del combiner. Smokescreen, buy us some time. Como francotirador y pierna izquierda del combiner pondré al Autobot Smokescreen. En el diseño que le pondría sería el de su figura de Transformers Combiner Wars. Ahora en el modo alterno, tendría de modo alterno un Audi R8 con sus colores característicos de él. Ahora en cuanto a su personalidad, tendría la personalidad que tiene en la generación 1 y su rol en el equipo, además de ser francotirador, sería la pierna izquierda del combiner y su armamento sería su cañón que tiene en su figura de Combiner Wars y una espada muy parecida a la que tiene el Autobot Sunstreaker de la misma línea que proviene este diseño de Smokescreen. ¡Ah, sí! ¡Claro que sí! ¡Ha vuelto! ¡Está vivo! ¡Optimus está aquí! Como brazo derecho y experto en armas, pondré al Autobot Out. El diseño que le pondré será el del juego de Transformers Earth Wars, para ser más específicos el que tiene de la collab con Keyjoe. En cuanto a su armamento, tendría de armamento su ametralladora vista en Transformers Age of the Extinction, sus dos cañones vistos en Age of the Extinction y por último su cañón de hombro que tiene subversión de generación 1. Ahora la personalidad que tendrá será la de subversión de generación 1 y su modo alterno será el mismo que sale en Transformers Earth Wars y su rol en el equipo combiner será el del brazo derecho. I don't like flying. Doesn't mean I want to be grounded. Don't look at me. Como brazo izquierdo y explorador aéreo, pondré al Autobot Blades. El diseño que le pondría sería el de Transformers Rescue Bots con su paleta de colores de subversión de generación 1. En cuanto a su personalidad, sería una amalgama de sus versiones de Rescue Bots y generación 1 y el modo alterno sería el mismo que sale en Rescue Bots. Ahora en cuanto a su armamento, tendría de armamento sus dos pistolas que tiene subversión de generación 1 y su gancho de rescate visto en Rescue Bots. Ahora la extremidad que sería el Autobot Blades sería la del brazo izquierdo del combiner. El Royal, el estilo de la batalla. Y bueno, aquí ya está lista mi versión del combiner Skirray junto con mi equipo ideal de Autobots, que a decir verdad me quedaron bastante bien tanto el combiner como también mi equipo ideal de Autobots.
Y bueno, para ir ya finalizando con este video, mostraré a los bots que descarte para mi equipo ideal de Autobots más algunos combiners que planeaba poner en mi equipo ideal de Autobots. Y bueno gente, hasta acá este video. Si te gustó este video no olvides en suscribirte y dejar tu like. Pero bueno, ahora sí, sin más nada que decir, yo soy el Optimus Latino TF15 y me despido. Adiós y recuerden, tráiganme mi tortillita por favor, que me muero de hambre. Chicos, ¿por qué me disfrazaron de mujer para esta parodia? ¡Quiero que me comenten también! ¡Ya contrólate, Sebastián!